Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola, bienvenidas a este primer episodio de Onda SEO. Bueno, qué emoción, no puedo creer que llegó este día, después de imaginarme este podcast durante tanto tiempo, finalmente estoy acá en el primer episodio y la realidad es que no fue tarea fácil elegir el tema para empezar, porque este pobre primer episodio tiene la exigencia de ser el primero, así que estuve ahí pensando, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cómo empezamos? Y después pensé que si la invitación de todo este podcast es a asumir tu rol de SEO, lo primero que deberíamos hacer es definir qué implica ser la SEO de tu negocio, ¿no? Como básico para estar todas en la misma página. Así que la idea de hoy, en este primer episodio, es compartirte las 5 responsabilidades clave que para mí deberíamos priorizar si queremos asumir ese rol. Cuando hablamos de SEO, lo que hablamos es asumir tu rol de líder del negocio. Y para eso el cambio más grande que implica y que tenemos que estar dispuestas a hacer es dejar de ser la que hace todo para pasar a ser la que hace lo más estratégico. O sea, ¿qué es lo más estratégico? Lo que más impacto tiene en las ventas y crecimiento de tu negocio, porque de eso se trata un negocio. Y para eso, lo primero que quiero que veas es que hoy ya sos la SEO. Ese rol ya es tuyo. Como dueña, ya sos la líder y la que toma las decisiones de más impacto. El tema es que si hoy no estás delegando mucho, o estás delegando poquito, o no estás delegando nada, lo más probable es que además de la SEO, también estés siendo la responsable de marketing, la responsable de ventas, la responsable del contenido, la que brinda el servicio y también la que atiende a los potenciales clientes, la que sigue todas las tareas administrativas, la que maneja la publicidad, la que actualiza la web, la que escribe los textos, la que filma los videos y también la que los edita. Y puedo seguir y seguir y seguir, y me imagino que en tu propio negocio se te viene una lista grande de otras muchas tareas que seguramente estés haciendo vos. Y es imposible crear una empresa de escala haciendo todo eso. Y acá, cuando digo de escala, digo una empresa con objetivos ambiciosos de facturación, de impacto, de crecimiento. Porque lo que pasa es que cuando hacemos absolutamente todo, lo más probable es que descuidemos justamente el rol que más tendríamos que estar haciendo nosotras, que es el de SEO del negocio. Porque lo vamos a dejar siempre como última prioridad si todo lo demás es urgente o es más necesario para el corto plazo. Si tengo que hacer la publicidad en Instagram para el lanzamiento de mi curso la próxima semana. Y también me tendría que sentar a armar la visión del negocio a 10 años. ¿Qué creen que vamos a priorizar? Siempre el lanzamiento de la próxima semana va a ser más urgente porque es justamente la próxima semana. Y la visión, bueno, la puedo hacer más adelante y ese más adelante se convierte en nunca. O no la revisamos con la frecuencia que necesitaríamos, o no la hacemos con la profundidad y energía que se merece porque estamos de cabeza en todo lo demás. Así que para que no nos pase eso, veamos cuáles son esas 5 responsabilidades clave que deberíamos priorizar si queremos asumir ese rol, para que revises una a una si hoy las estás priorizando o las estás descuidando y decidas en cuál te podrías enfocar primero para asumir cada vez mejor ese rol de líder en tu negocio.
Y acá es importante eso, es un proceso. La idea, cuando vayamos viendo las diferentes responsabilidades, no es que nos castiguemos si vemos que, no estoy haciendo esto, o, sí, esto lo tendría que priorizar. Primero siempre es entender dónde estamos paradas y decidir hacia dónde queremos ir y elegir una para empezar con foco, no tratar de hacer todo al mismo tiempo, sino elegir una, la que veamos como, sí, esta es la que más necesito ahora en mi negocio, esta es la que más impacto me va a generar y en esa me enfoco primero y después la otra y después la otra. Así que la primera responsabilidad, y para mí es la gran responsabilidad que tenemos como líderes, es diseñar, escribir y comunicar la visión del negocio. Esta palabra de visión la vamos a repetir bastante a lo largo de los diferentes episodios, porque es nuestra responsabilidad definir el norte, hacia dónde estamos yendo con el negocio y cómo se ve ese futuro que queremos construir, que muchas veces nosotras lo tenemos en la cabeza o lo tenemos adentro y lo sentimos cuando sentimos ese fuego de esto es lo que quiero construir, esto es lo que me imagino, así se ve el futuro y es nuestra responsabilidad volcar todo eso a papel, en palabras, para poder revisarlo con frecuencia y para poder después comunicarlo a las otras personas que se sumen a nuestro negocio. Entonces, acá lo primero que te pregunto es si hoy tenés tu visión clara y si la tenés escrita con mega detalle. Porque una visión no es una frase soñadora de quiero impactar a miles de personas y ser conocida mundialmente. Eso es un sueño. Pero una visión debería ser algo mucho más concreto, más detallado. Un documento que podamos leer todos los días y que cuando armes equipo, esas personas también lo puedan leer para energizarse, para motivarse y para saber de qué están siendo parte. Entonces, la idea al armar este documento es que puedas escribir lo más bajado a detalle posible cómo es tu empresa en 5 o 10 años, cómo está posicionada en el mercado, qué nivel de facturación conseguiste, qué tipo de productos, servicios o cursos estás ofreciendo, quiénes son tus clientes, cómo son las personas que trabajan con vos, cómo es tu equipo, qué energía tienen, qué traen para aportarle a tu negocio. ¿Cómo sos vos como líder? ¿Cómo es la energía que te caracteriza? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es ese día a día ideal que lograste? ¿Y cómo te sentís con todo eso? ¿Cuáles son las emociones que te despierta haber creado todo eso que tanto soñaste? Y por supuesto son solo preguntas de ejemplo y no quiere decir que tengas que contestar absolutamente todas o probablemente te surjan otras porque es un ejercicio de ir para adentro, de visualizar, de conectarnos con lo que nosotras queremos construir. Pero quizás te sirven de guía para que veas sobre todo el nivel de detalle, de no dejarlo en una frase totalmente genérica, sino que justamente cuando leamos la visión nos debería llevar inmediatamente a ese futuro, que lo podamos ver de lo concreto que es y sobre todo que lo podamos sentir de lo específico que está escrito, que nos genere emociones en el cuerpo, porque ese es el rol de tener la visión, no solamente de darnos ese norte para después poder tomar decisiones que estén alineadas con eso, sino que nos sirva como ese motor que nos energice, como eso que digamos, bueno, para esto estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y me emociona estar construyendo esto. Y esta es la responsabilidad número 1 para mí que tenemos como SEO, porque sin esa visión clara nuestro negocio no tiene dirección. Al final es, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y sin dirección es muy difícil que puedas hacer bien todas las responsabilidades siguientes que vamos a ver, porque no vas a tener parámetros claros para ir tomando las decisiones del día a día. Así que esa responsabilidad número 1 que deberíamos asumir como líderes de negocio. La segunda responsabilidad para mí es ser las dueñas de la alineación estratégica. ¿Y eso qué quiere decir? Suena complejo, pero básicamente es que haya alineación, que haya coherencia entre lo que decimos que queremos y dónde ponemos después el tiempo, la energía y los recursos nuestros y de la empresa. Si decimos, por ejemplo, para ver un ejemplo concreto, que una de las prioridades que tenemos este año es posicionarnos en un determinado país, un determinado mercado al que queremos entrar y lograr posicionarnos con nuestros servicios ahí. Bueno, alinearnos estratégicamente implica que
después la inversión y el tiempo estén en planes concretos para conseguir eso que estamos diciendo que queremos. Entonces, por ejemplo, hacer alianzas con personas que ya estén posicionadas en ese país, invertir publicidad en ese mercado concreto, participar de podcasts de personas que tengan audiencia en ese país. Y para eso hay que estar atentas. Hay que estar atentas que después el día a día no nos lleve automáticamente y vayamos tomando decisiones o aceptando proyectos, invitaciones que resultan todas interesantes, pero que si miramos con cuidado no están alineadas con esas prioridades o esos objetivos que definimos. Entonces, para mí, como líderes, esta es una de las responsabilidades principales para asegurarte que no termines desparramando recursos y tiempo para todos lados completamente desenfocados. Y para poder lograr eso, para poder lograr esa coherencia, esa alineación, lo primero que deberías hacer es definir primero los objetivos, que puede sonar obvio o evidente, pero les juro que son más los negocios que veo que avanzan sin objetivos claros que los negocios que los tienen concretos y escritos. Entonces, lo primero que te pregunto es si tenés esos objetivos claros para el año en tu negocio. Bien concretos. Crecer no es un objetivo. Vender más no es un objetivo. Posicionarme no es un objetivo. Tiene que ser algo medible, específico. Por ejemplo, quiero duplicar las inscriptas a mi programa online con determinado precio para facturar tal y tal número. O quiero triplicar mi lista de mails, o quiero llegar a tal número exacto de facturación para fin de año. Algo que cuando lleguemos a fin de año podamos decir si lo conseguí o no lo conseguí y sea evidente. No sea, bueno, sí, en realidad logré posicionarme, pero no sé, no. Tiene que ser algo bien específico que podamos ver. Ese es el paso número 1 para después entonces poder decir, bueno, cuáles son las áreas de foco de mi negocio este año para conseguir esos objetivos. Pero si no tengo claro cuáles son mis objetivos, va a ser imposible definir entonces cuáles son esas prioridades o focos donde voy a poner mis recursos, mi tiempo, mi energía. Entonces, siguiendo el ejemplo de antes, si de repente me pongo como objetivo duplicar la cantidad de inscriptas a mi programa en determinado país, porque veo que ahí en ese mercado tengo una oportunidad de crecimiento. Perfecto. Entonces, una de las áreas de foco va a ser hacer planes concretos en ese mercado en el que quiero crecer para poder lograr ese objetivo que me estoy planteando. Y entonces, el tercer paso es priorizar los recursos en línea con esas decisiones. Esto es lo de la alineación estratégica que estamos viendo como segunda responsabilidad. Bueno, priorizar el tiempo, tu tiempo, pero también el tiempo de tu equipo, si tenés equipo, y la inversión alineado con eso. Si de repente uno de los focos es crecer en ese mercado, para seguir siempre con el mismo ejemplo, bueno, mi tiempo tiene que estar alineado con eso. Tengo que tener tiempo disponible para participar de eventos o de podcasts o hacer alianzas con personas que estén en ese mercado, o el tiempo de mi equipo para ejecutar esos planes, o la inversión, por ejemplo, hacer inversión en publicidad en ese país concreto. Eso es la alineación estratégica, que nos tenemos que asegurar que donde decimos que queremos crecer o donde decimos que queremos enfocarnos, después se hable con donde ponemos efectivamente nuestro tiempo, nuestros recursos y el tiempo de la gente que trabaje con nosotros. Porque muchas veces caemos en la tentación de pensar que porque vamos sumando personas, sean parte del equipo o sean personas externas a las que le delegamos determinadas cosas, que entonces podemos hacer más y más y más porque tenemos más manos. Pero no siempre más es mejor. Generalmente, para mí, al contrario, menos es más. Entonces también tenemos que ser las que cuidamos no solo nuestro tiempo y nuestra energía, sino el de toda la gente que trabaja al final para conseguir esos objetivos que queremos. Entonces, para mí esta segunda responsabilidad, para resumirla, es que somos las guardianas del foco. Otra palabra que vamos a repetir mucho a lo largo de los episodios, y es que somos las guardianas del foco nuestro y el de toda nuestra empresa completa. Y para eso tenemos que tener muy claro qué queremos conseguir y cuáles son las prioridades de este año puntual y en qué nos vamos a enfocar, para después poder decirle no a todo lo que aparezca, porque van a aparecer y a medida que crezcamos más van a aparecer cada vez más invitaciones, propuestas, alianzas, colaboraciones que vamos a tener
que nosotras estar muy atentas para poder decir no a la mayoría, para justamente poder enfocarnos en eso que sí queremos hacer mucho más grande y que está alineado con esos objetivos que queremos conseguir. La tercera responsabilidad y clave es delegar y formar equipo. Y acá muy importante, sé que no todo el mundo quiere tener equipo y está perfecto. Yo por lo menos creo profundamente que cada una tiene que diseñar un negocio alineado a la vida que quiere, no al revés, no adaptar la vida al negocio. Yo por lo menos, por ejemplo, cuando empecé estaba convencida que no quería equipo. Pensaba que eso me iba a traer como muchísima más complejidad y quizás porque venía del mundo corporativo y estaba un poco cansada de las grandes estructuras, mi sueño en ese momento y lo que me imaginaba era trabajar sola, con mi computadora, no necesitar nada más y poder hacerlo desde cualquier parte del mundo. Y la verdad es que a medida que fui creciendo y que fui viendo el impacto que podía generar, a medida que me fui animando también a pensar mucho más en grande, que es todo un desafío, y me fui conectando con mi ambición y fui aceptando ese fuego interno que me decía quiero más y tengo potencial para más, me fui dando cuenta también que esa creencia de que más equipo es más complejidad era simplemente eso, una creencia. Es una creencia. Y en mi caso, esa creencia me estaba limitando de hacer esas cosas mucho más grandes que quería hacer. Por eso volvemos al punto número 1 y es tan importante, primero que nada, tener muy clara esa visión, porque depende de eso todo lo demás. No es lo mismo lo que vas a necesitar si tu visión es facturar $1.000.000 e impactar a 1.000.000 de personas con tus programas, tus servicios, tus cursos, que si tu visión es generar suficientes ingresos para vivir cómoda con tu negocio. Y cómoda va a ser una definición tuya propia, personal, diferente a la de otra persona. Ninguna está bien o mal, no es que hay una visión mejor que otra, pero sí son dos visiones bien diferentes que van a implicar después cosas diferentes. Entonces, cuanto más ambicioso sea lo que querés conseguir, cuanto más grande sea lo que querés construir con tu negocio, más indispensable se va a hacer esta tercera responsabilidad de crear equipo y delegar, porque no vas a poder hacer todo sola y realmente no tiene sentido. Para mí es muchísimo más disfrutable cuando sumamos a otras personas como parte de esa visión de lo que queremos lograr. Y sé que cuando digo la palabra delegar, automáticamente a muchos se les va a disparar en la cabeza, bueno, no, pero yo todavía no estoy ahí, esto para mí no es todavía, yo todavía no puedo delegar. Y ahí tenemos que tener cuidado de no creernos ese no puedo durante demasiado tiempo y, como vimos al principio, asumir demasiadas responsabilidades que al final nos hacen despriorizar lo más importante, porque yo creo que sí podemos ir delegando cada año algo nuevo en nuestro negocio si lo vivimos como un proceso en lugar de verlo como algo blanco o negro, puedo o no puedo, sino que justamente vamos de a poco acercándonos a eso que queremos construir, pero es un proceso. Entonces, por si les sirve mi ejemplo, yo empecé delegando solo el diseño gráfico en una diseñadora freelance. Ni siquiera era parte de mi equipo, pero teníamos un acuerdo mensual para que ella se encargue de todos los diseños que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque era un área que yo había identificado que a mí me robaba un montón de tiempo y que yo nunca iba a ser tan buena como una diseñadora gráfica. Fue algo bien simple. Eso es lo que quiero que vean, que podemos empezar con, de a poco, tareas bien simples que podemos ir delegando y nos liberan un montón de tiempo, que no tenemos que pasar de 0 a 100, imaginarnos un equipo de miles de personas. No, es mucho más simple si lo vivimos como un proceso. Después, al año siguiente, tomé la decisión de delegar todo el manejo de la publicidad en una agencia, porque hasta ese momento lo venía haciendo yo, me metía en el administrador de anuncios, hacía todos los anuncios y la verdad es que me llevaba un montón de tiempo y es un área que todo el tiempo se está actualizando y yo ya no me quería meter ahí y estar actualizándome, entonces tenía más sentido que lo haga alguien que justamente ese sea el centro de su conocimiento y pueda invertir mucho más tiempo que yo en estar actualizada. A fin de ese mismo año también tomé la decisión de contratar una asistente virtual para delegar toda la parte administrativa del negocio, que en general esto, no importa el negocio que tengas, la parte administrativa siempre se roba un montón de tiempo. Va a tener una forma diferente que es administrativo en tu negocio o en otro negocio, pero si te pones a hacer una lista de todas las tareas que hoy te llevan
mucho tiempo y que son repetitivas, administrativas, estoy seguro que esta es una de las primeras cosas que podés delegar. Y así fui cada año delegando más y más y más cosas, algunas en freelancers, otras en partes de mi equipo. Recién el año pasado tomé la decisión de delegar una de las partes que más me costó soltar, porque es una de las partes más estratégicas, que es todo el manejo de la parte de marketing, el plan de contenido, pensar los lanzamientos. Y ahí contraté a alguien full time específico para ese rol de marketing y me costó porque es una de las cosas que a mí más me sale, que también disfruto, pero que en ese momento ya no tenía sentido que yo le siga poniendo tantas horas ahí porque mi tiempo tenía mucho más valor en otras áreas de mi negocio. Entonces, de nuevo, volvemos a tener claro justamente hacia dónde queremos ir y por eso es un proceso y es fundamental entender que delegar es una inversión, no es un costo. Delegamos para liberarnos tiempo, nosotras que podemos después invertir en actividades que generen más ingresos. Entonces, se trata de justamente invertir para crecer. Si lo vemos como un costo, no lo vamos a querer asumir nunca, pero es una inversión para poder crecer. La cuarta responsabilidad clave para mí es generar relaciones que nos potencien. ¿Y esto qué quiere decir? Si pensamos en general, el contexto en el que estamos es uno de los factores más determinantes de nuestros resultados. Si estamos rodeadas de personas que no creen en nuestro negocio, que dudan de las ideas que les contamos, que no nos apoyan cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, que nos miran con cara rara cuando le contamos lo que queremos construir a largo plazo, las chances que consigamos esa visión son muy, muy bajas, porque ese contexto nos va a impactar siempre en la energía, en la confianza, en la seguridad que nosotras mismos tenemos. Entonces, por eso, para mí, el cuarto rol clave que tenemos como SEO es crear nosotras mismas ese contexto correcto que nos permita explotar nuestro potencial. Somos las responsables de asegurarnos que el contexto que nos rodea es el adecuado para lo que queremos conseguir. No ponernos en el lugar de víctima, sino justamente asumir la responsabilidad y decir, bueno, si esta persona no me está sumando, me está restando, porque no me está ayudando a llegar a donde quiero llegar. Y para mí eso implica, en general, como emprendedoras, rodearnos de otras emprendedoras, de otras mujeres que también tengan objetivos ambiciosos, que también estén trabajando para convertirse en líderes, que también tengan una visión más grande de las habilidades que hoy tienen y que estén trabajando entonces para convertirse en esa persona que necesitan para conseguir esa visión, que tengan también que pasar por desafíos similares a los tuyos, entonces que te entiendan cuando les cuentes por lo que estás trabajando o por lo que estás pasando para conseguir esa vida que querés construir. Mujeres al final que te levanten la energía cuando la tengas más baja, porque todas tenemos días de energía baja, que te inspiren con su propio ejemplo, que te motiven, que te acompañen. Y eso se puede conseguir hoy, sobre todo, de 1000 maneras. De verdad, yo creo que hace 6 años cuando empecé con toda esta parte más de mentoría y de marketing digital, no había ni por casualidad la cantidad de opciones que hay hoy para juntarnos con otras mujeres similares o con objetivos similares a nosotras. Se puede conseguir participando de eventos, de programas, de encuentros, de charlas, de masterminds. Al final es cualquier formato que te funcione para conocer emprendedoras con la misma ambición que vos, que te tiren para arriba y que sea el contexto correcto. Y si no, es también crearlos, generar nosotras esos espacios. Quizás invitando a personas que admiremos o que nos resulten interesantes o que sean complementarias con lo que nosotras hacemos, a colaborar de alguna manera, a participar de nuestros programas o servicios, a hacer algún tipo de alianza, fomentar esas relaciones, como cualquier relación en la vida, crear esas relaciones con pares para después tener justamente esos pares que sean ese contexto que necesitamos para crecer. Y para hacer eso, sea lo que sea participar de un evento, ser parte de un mastermind o hacer alianzas, de vuelta, lo que necesitamos es tiempo libre, energía para poder participar de eso y para poder disfrutarlo. Así que volvemos de nuevo a lo mismo. Si hacemos absolutamente todo,
esta va a ser siempre una de las últimas prioridades, porque vamos a decir, bueno, sí, no, ahora no tengo tiempo para participar de este evento porque estoy muy enfocada en todo esto que estoy haciendo en mi negocio, entonces, bueno, sí, el mes que viene seguro haga algo, y quizás pasa el año y no participaste de nada que te ayude a vos como persona a subir tu energía y a rodearte de personas que te potencien. Así que esta responsabilidad muy importante. Y por último, y fundamentalísima, la quinta responsabilidad para mí clave es trabajar en nuestro crecimiento personal. Como líderes, al final lideramos con el ejemplo. Podemos decir lo que queramos, pero si después nuestras acciones contradicen esas palabras, no sirven absolutamente de nada. Y acá se trata de aprender a gestionar las emociones, de gestionar nuestra propia energía, de trabajar en nuestras barreras, en nuestros miedos, en nuestros bloqueos que siempre van a aparecer y sobre todo a medida que nos pongamos objetivos cada vez más ambiciosos. Aprender a tomar decisiones difíciles que vamos a tener que ir tomando a lo largo de nuestro negocio siempre, decisiones que nos van a costar y que si no las tomamos no avanzamos, y capacitarnos en lo que necesitemos para nuestros objetivos. Para mí esto es así como todos los años analizamos, bueno, cuáles son las oportunidades del negocio, qué objetivos queremos conseguir y qué plan vamos a hacer para eso. Exactamente lo mismo con nosotras mismas. Analizar, bueno, cuáles son las barreras, miedos o bloqueos que hoy más me están frenando para avanzar hacia dónde quiero ir y cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar y que necesito para conseguir esos objetivos como persona. Hacer ese mismo análisis y definir, bueno, cuál es mi plan de desarrollo de este año, porque es cada año, esto es constante, no es que, bueno, tengo miedos al principio cuando empiezo mi negocio, pero después entonces ya no voy a tener más miedos. No, 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 no. Los miedos están siempre, solo que van cambiando de forma, van cambiando de nombre, pero justamente cuanto más ambicioso sea lo que queremos conseguir, más bloqueos nos vamos a encontrar, más miedos, más resistencia, más y más vamos a tener que trabajar en nosotras mismas, porque si no, nosotras vamos a ser la barrera para que nuestro negocio crezca. Entonces, acá quizás, por ejemplo, el primer año que lanzás tu programa online te das cuenta que lo que más te está bloqueando es el miedo a la exposición. Bueno, trabajás en eso, superás eso, haces tu programa y después quizás al año siguiente te das cuenta, uy, ahora que estoy queriendo crear equipo, me salta este miedo a soltar el control, a delegar, a si realmente voy a ser una buena líder y me enfoco entonces en trabajar eso. Y hay algunos, por supuesto, que van a seguir saliendo una y otra vez, que aunque los trabajemos para una cosa, después van a volver a aparecer. Pero para mí es fundamental y es una responsabilidad clave tener tiempo y energía para trabajar en esto. Yo, por ejemplo, ahora en este momento estoy trabajando con 2 coaches de vida al mismo tiempo, porque cuanto más grande fue la visión que me fui poniendo, más bloqueos fueron apareciendo, más barreras internas, más miedos y cosas que sí o sí quiero trabajar y que en mi caso quiero trabajar acompañada porque no quiero que sean lo que me impidan conseguir lo que quiero conseguir. Y está buenísimo, para mí es un proceso de lo mejor, creo que de ser emprendedoras es cómo nuestro propio negocio nos fuerza a crecer nosotras como personas, nosotras como profesionales y convertirnos nosotras en esa visión que tenemos de líderes. Bueno, llegamos al quinto. Por supuesto, no quiere decir que estas 5 responsabilidades sean las únicas que vas a tener, pero para mí son 5 fundamentales que deberíamos priorizar. En los próximos episodios vamos a ir entrando mucho más en detalle en cada uno de estos roles, vamos a ver estrategias bien accionables para ir trabajando en cada una de estas cosas, pero hoy lo que quería es que te lleves un pantallazo general de estas principales responsabilidades para que hagas tu primer diagnóstico y respondas con honestidad si hoy estás priorizando estas responsabilidades más estratégicas o la verdad es que las estás dejando casi siempre para último lugar porque estás demasiado ocupada con el día a día. Para que veas dónde estás parada. Siempre eso es lo más importante. ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir? Y que pienses cuál de todas las que vimos hoy es la que más te resonó, la que más dijiste, uy, sí, en esto tengo que trabajar. Para enfocarte, acordate, primero en una y avanzar en esa
antes de querer hacer todo al mismo tiempo y entonces no hacer nada. Y para ser coherentes entre lo que decimos que queremos lograr con nuestro negocio y donde después ponemos nuestro tiempo, nuestro foco, nuestra energía, nuestros recursos. Ojalá que te haya servido. Me encantaría que me dejes tu review acá en la plataforma donde estés escuchando el podcast para saber qué fue lo que más te gustó, lo que más te resonó, lo que más te sirvió de este episodio. Así me aseguro de incluir más de eso en los siguientes. Y te espero de nuevo acá la próxima semana para seguir trabajando.